todavía me resulta difícil establecer qué pienso en esta situación. Ya lo dije en la apertura de este dignísimo programa de sábado. Es compleja la trama, es complicado todo porque podés caer también rápidamente en el mismo odio que querés combatir, ¿no? Es complejo porque no sabés dónde pararte en este caso. Creo que les resulta más fácil a los que son fanáticos de determinadas posiciones políticas. Fíjate lo que estoy diciendo. Les resulta más sencillo que cuando pretendés tener un pensamiento independiente y entonces no sabés muy bien dónde pararte, cómo pararte, dónde están, qué son los discursos de odio, quién determina el borde, el filo del discurso y que comience el discurso del odio. Es complejo, ya te lo dije. No sé si Daniel Feierstein tendrá una mirada un poco más clara. Es decir, estoy seguro que la tiene. Daniel, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Quique. Sí. Lamento desencantarte, porque no creo tener una mirada más clara hoy. O sea, estamos en esta situación de esta dificultad para tratar de empezar a pensar, ¿no? Pero sí. Vamos a hablar igual. Sí, claro. Pero a ver, me parece que por un lado es como un punto de llegada, pero a mi modo de ver realmente en algún punto inesperado, pero de cosas que veníamos charlando, sí. Por ejemplo, en nuestras columnas hace tiempo, de cómo el discurso del odio construye un creyendo, digamos, ¿no? Claro. Y esto que no conocemos en nuestra sociedad, que hemos visto siempre en otras sociedades, que es el crecimiento del neofascismo, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que lo que pasó es una especie de parteaguas, por lo que estoy viendo, entre aquellos, sobre todo como vos decís, ¿no? O sea, que no participan de un modo directo de la experiencia kirchnerista, digamos, que por lo tanto yo veo todo un núcleo muy importante de gente que sí está reaccionando y recuperando de alguna manera como un piso básico de convivencia democrática que se instituyó en el fin de la dictadura, sí. Y después ves otros sectores que no, digamos, ¿no? Y que esto también es preocupante, como que no bajan un solo cambio, ¿no? Sí. Qué sé yo, viendo por mencionarte, uno puede pensar en periodistas o en dirigentes políticos, pero viendo, por poner un nombre, el comunicado de Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí. Otros dirigentes de su fuerza política, quizás la mayoría, con una actitud bastante distinta, ¿no? Entonces me parece que es un parteaguas, porque si no podemos recuperar ese piso mínimo de desarrollo de las formas, de las estructuras políticas que se instituyó en la postdictadura, bueno, es un cambio de etapa, digamos. Sí, ¿y habíamos recuperado eso que vos decís, esa estructura política, o no se llegó a recuperar? No, mi percepción es que no llamaría recuperado. Yo creo que la dictadura dejó el genocidio de los comarcas que siguieron, digamos, persistiendo en el tiempo, pero sí esa postdictadura construyó ciertos acuerdos. Por ejemplo, recuerdo la experiencia de Semana Santa, donde hay una reacción del conjunto de la estructura política que además es incondicional, digamos, ¿no? Lo que me empieza a preocupar es que lo que rompe eso es cuando empezás con el sí pero, digamos, claro. ¿no? Cuando hay un intento de asesinato a la presidenta de la Nación, no es el día ni el lugar para el sí pero. ¿No? La solidaridad debe ser incondicional. Después podemos pensar más adelante, pero bueno, en algunos casos lo he visto y me parece que está bueno, que es como un parate a ese ciclo de
de aumento de la crispación y del odio que veníamos viendo, pero en otros casos no, y por eso digo, me parece que es un parteaguas, ¿no? Sí. Vamos a ver cuántos quedan de cada lado. Pero, a ver, ¿cómo se reacciona, ¿no? Como cuerpo social a evitar el odio contra el odio? Porque si no seguís como echando nafta al fuego o realimentándolo. Por poner un ejemplo cualquiera, ¿se puede decir cualquier cosa en este momento? Yo creo que no, pero eso lo determina cada uno. Es decir, la libertad de decir lo que se piensa viene desde la Gaceta, qué sé yo. ¿Realmente somos libres de decir lo que pensamos? Si todavía no hay investigación alguna, ¿está mal que una Amalia Granata diga esto está todo armado? Digo, ¿qué hacemos con Amalia? La crucificamos. Ya están pidiendo que la alejen de cualquier estructura política. ¿Está bien eso? Es que yo creo que sí, que me parece que por eso digo que es un parteaguas. Sí. En este sentido, me parece que vos tenés dos posibilidades, digamos, ¿no? O lográs marginalizar y dejar reducido a una minoría al que no está dispuesto a aceptar el límite de que la muerte es un límite, el atentado es un límite. Sí. Claro. Entonces, o lográs eso, que es lo que digo, que en la postdictadura se logró, así como otras cosas no, eso sí, que es un límite, o sea que la violencia directa, en el sentido del asesinato del otro como forma de resolver la diferencia política, no es aceptable y te excluye del juego político. Sí. O aceptás eso, o entras en otra secuencia, que es el que dice, bueno, eso se puede decir o eso se puede hacer, entonces no te sorprenda que comience a escalar de modo dual, digamos, porque nadie se va a tolerar las muertes sin hacer nada. Está bien, pero ¿quién va a tolerar los atentados sin hacer nada, sin responder? A menos por eso, que la forma sea que hay una solidaridad general en la cual decimos, no, esos son minoritarios y están afuera, esos no les damos entrada, aunque sea mío o aunque sea tuyo, se va, digamos, ha como quebrado las reglas del juego, digamos, ¿no? Sí, pero ¿quién determina cuál es el filo de eso? ¿Cómo se determina? Una sociedad no puede determinar eso. Yo creo que lo hemos determinado bastante bien durante 40 años, por eso digo que si bien otras cosas no, eso sí, que esto en general, hasta los últimos 4 o 5 años, se sacaba del juego político. Ajá. Y entonces por eso nadie caía en ese margen. Tenías alguno, o sea, tenías un Biondini en ese lugar. Claro, sí. Pero Biondini era un marginal de la política. Sí. Entonces, creo que esa marginalidad hoy ha crecido y entonces puede ser, y ese sería yo te digo, el horizonte optimista, que en lugar del 0,1 o el 0,01 que representaba Biondini pueda reducirse al 3 o al 4%, que nos haría parecernos más a otras sociedades. Argentina siempre logró que fuera mucho menos que eso, pero bueno, igual en el orden del 3-4%, o sea, si es expulsado del mapa político, aunque sea una esquina en la que tenga alguna representación, esto permite sostener esa construcción de la postdictadura. Si esto no ocurre, entonces si la lógica es que este planteo no te deja fuera del mapa político, y tu propio partido, porque esa es la cuestión, tu propio partido no te condena, no te separa, no te expulsa, no te obliga a arrepentirte, bueno, entonces cambia la etapa. Entonces el problema es que lo que ocurre, y se ha vivido en otros momentos, es que vos considerás que el otro te quiere matar y que por lo tanto la forma de defenderte es matarlo vos. Y esto nos hace entrar a otra escala. Ahora, no se le puede pedir a una fuerza política, y por eso es interesante que lo hablemos desde afuera del kirchnerismo como estamos, pero justamente desde ese afuera uno no le puede pedir al kirchnerismo que sea el que soporte todo y sin ninguna reconstrucción de una solidaridad expresada por el resto del mapa político. Que digo, me parece interesante que algunas fuerzas de izquierda lo han visto, que algunos periodistas de derecha lo han visto, que ha habido respuestas sumamente interesantes en estas horas, ¿no? Y espero que las siga habiendo,
el gran desafío es que eso sea muy mayoritario, ¿no? Y eso todavía no lo sabemos, porque está medio repartido, ¿no? Sí, sí, sí. Y confuso. Está repartido y confuso, por lo menos hasta este momento. Sí, 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 porque justamente estamos todos, bueno, como nos pasa a nosotros dos, tratando de salir de la conmoción, ¿no? Sí, o sea, primero uno queda conmocionado porque es algo, bueno, es Colombia, es México, incluso en algunos momentos históricos fue Ecuador, pero no es Argentina. Argentina no ha tenido una historia de magnicidios de este tipo. Ha tenido 2 o 3 situaciones, digo, a mí me recuerda el secuestro de Julio López, por sí, claro, temático, claro. o el atentado a la AMIA, pero no se me ocurren muchos más hechos de esta envergadura desde el 83 para acá, ¿no? De alguna manera lo de López estaba encuadrado en todo un movimiento que venía desarrollándose desde el 70 y pico, o antes quizá, pero este tipo que le apunta con una pistola a Cristina, ¿dónde lo encuadramos? Bueno, que esa es la diferencia del fascismo, Quique, y que como no lo vivimos nos cuesta entender. En la cabeza nuestra, porque esa fue la lógica de los 60, de los 70, incluso más atrás, sí. Esa violencia tenía un nivel de organización. Eso. En el sentido que respondía o al aparato estatal o al aparato paraestatal, Ajá. o incluso en algún momento para enfrentar eso a las organizaciones populares que habían asumido la lucha armada. Claro. Pero en todo ese proceso nosotros no conocimos el fascismo. Siempre insisto mucho que la dictadura fue muchas cosas, entre otras genocida, pero no fue fascista. Ajá. Entonces no lograba movilizar a cualquiera para salir a perseguir o a linchar. Es verdad. Es verdad. Esto es algo que no ocurrió, no salían a linchar subversivos, podían decir en una cena, claro. habría que matar a todos los subversivos, sí, nadie salía en la calle a linchar a un subversivo. Eso los que los perseguían eran los Falcon, fuera oficiales o paraestatales, pero no gente suelta. Está bien. Todavía no sabemos quién es este tipo, pero más allá de este tipo, lo que estamos viendo en estos intentos de linchamiento que hubo los últimos años, esas bolsas mortuorias que aparecen en casa del gobierno, la guillotina en el ataque a ciertos periodistas, lo que estamos viendo es una reacción que sí es fascista en el sentido de su inorganicidad, de que es instilada por una cantidad de vecinas, pero después es Juan Pérez el que sale, no necesariamente está encuadrado. Ahora estoy... Este tipo no lo sepamos, ¿no? Sí, ahora estoy entendiendo un poco más lo que significa el fascismo. Es algo que está más enraizado en las personas y no en organizaciones. Claro, la organización lo utiliza, pero como mucho más indirecto. Eso es. Que la organización policial o la paraestatal. Sí, ¿no? Esto, por eso digo que tenemos que conocerlo, que estudiarlo, porque es algo que no hemos vivido salvo los últimos años. Siempre fue muy marginal en la Argentina. Esto no tendría a ocurrir y no es dos demonios, en el sentido que esto no pasa igual. No tenemos algún loquito kirchnerista que sale a gatillarle un arma en la cabeza ni a la Reta ni a Macri. Yo digo, no es esta cosa de todos incitan la violencia, no, o sea, no está funcionando así, digamos, ¿no? O sea, viene de un lado, claramente, aunque no tiene una sola víctima, porque perfectamente es antikirchnerista, pero así como es antikirchnerista, es anticomunista, o antimovimiento social, o es decir, todo lo que está del centro a la izquierda cae en la misma bolsa. Está bien. Sea más o menos populista, sea más o menos peronista, sea más o menos troquista. Eso es. ¿Y a qué se debería el crecimiento, si puede ser la palabra, del fascismo entre nosotros? Bueno, creo que hay muchas causas. Una es un contexto tanto internacional como regional que ha comenzado a habilitar. Digamos, otro es la degradación de la estructura política. Claro. Otro es el malestar que da la falta de respuesta, que ahí sí creo que hay que hacerse cargo y preguntarse si los gobiernos populares no le resuelven las necesidades a la gente, el caldo de cultivo para el desarrollo del fascismo se hace como mucho más fértil, digamos. Sí. Y
por otro lado, esto, el abandono, que no sé si será generacional, porque pareciera que no, pero bueno, el abandono de estos consensos de que había un límite para la confrontación política. Claro, ¿no? claro. Podía llegar hasta un punto, pero el límite estaba en esto, en la estigmatización del otro, al punto de llamar a su asesinato. Sí, sí. Bueno, hasta aquí llegué. Gracias, Daniel. No, gracias a vos. Muy amable. Un abrazo. Te mando abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein, donde, sí, aquí, en el desconcierto.